director ejecutivo de Sidesco. Damos entonces la bienvenida a nuestros dos panelistas. Jennifer, Camilo, bienvenidos. Muchas gracias y gracias a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Antes de iniciar, quiero invitar a todos para que nos coloquen en el chat desde dónde nos están acompañando, desde qué país, qué universidad representan. Hemos tenido una delegación grande en este congreso de diferentes países. Qué gusto y qué alegría poder compartir con todos los colegas y hermanos iberoamericanos. Y sin más preámbulo, entonces creo que podemos dar inicio a nuestro escenario de panel en el cual trabajaremos en torno al liderazgo de alto impacto en el sector de la educación superior. La idea es dialogar en torno a ese liderazgo desde una perspectiva ética centrada en los derechos. Y bueno, en el marco de eso, entonces, quisiera invitar tanto a Jennifer como a Camilo a que se presenten también brevemente, a que nos cuenten un poquito, aparte de lo que ya mencioné, pues quiénes son, un poco qué han venido haciendo a lo largo del tiempo en sus diferentes instituciones, cuál es ese rol o esa apuesta académica, tanto de ustedes como de la institución que representan. Creo que vamos a iniciar por las damas, con el perdón de Camilo, entonces le damos la palabra y la bienvenida nuevamente a Jennifer. Hola Silvia, bueno, los saludo cordialmente a todos los presentes y también a los que vayan ingresando. Hola Camilo, un gusto conocerlos. Bueno, como ya Silvia señalaba, mi nombre es Jennifer Obregón, yo soy profesora chilena. En estos momentos me encuentro en la Universidad de Granada en España haciendo mi doctorado. Trabajo en la Universidad Andrés Bello de Chile desde el año 2016. Em, bueno, soy profesora y me he especializado en temáticas principalmente de liderazgo escolar, y actualmente mucho más enfocada en lo que es liderazgo del nivel intermedio, del trabajo en red, del desarrollo de capacidades y la justicia educacional. Em, en este contexto es que me encuentro finalizando mi doctorado y surge también en ese contexto esta invitación que me hizo Enrique. Em, en términos bien resumidos, soy una persona que está constantemente en la búsqueda de conocimiento y de aportar a la construcción de sociedades más justas, más democráticas. Por lo tanto, la temática de este congreso es totalmente ad hoc con lo que estoy realizando. Em, Como les decía, mi investigación se enfoca principalmente en el sistema escolar, pero llevo trabajando un largo tiempo ya a nivel de universitario en la formación de estudiantes en temáticas de liderazgo y en temáticas de gestión curricular. Excelente, bueno, qué bueno esa mirada y vamos a tener, creo que hay dos puntos de vista, desde Chile al sur de nuestro continente, pero también al otro lado del océano, en un continente europeo. Así que estaremos muy atentos a todo lo que puedas compartir. Camilo, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Jennifer, un saludo muy especial para todos y todas que nos están viendo desde de diferentes partes de Iberoamérica. Bueno, como lo decía Silvia, mi nombre es Camilo Lescano Yepes, actualmente soy el director ejecutivo de Sidesco. Hace más o menos unos 6 años. Quiero contarles un poquito lo que nosotros venimos haciendo como corporación. Nosotros somos un gremio que representa el ecosistema de la educación superior en la región del Pacífico colombiano. Para los que no conocen Colombia aún, primero los invito a que vengan a Colombia, a que vengan al Pacífico colombiano. Pacífico colombiano está compuesto por 4 departamentos: Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Es el litoral pacífico colombiano. Hace 51 años, Sidesco articula las instituciones de educación superior de esta parte del país, creando junto a ellas una cultura de colaboración viva que demuestra el potencial de la integración en una región rica biológica y culturalmente.
Esta integración está enmarcada en el desarrollo institucional y en el desarrollo regional. Desde Sidesco trabajamos desde hace 50 años enmarcados trabajamos alrededor del desarrollo de proyectos que permiten cumplir nuestra misionalidad. Un ejemplo de ellos es el importante aporte que hacemos en la cualificación docente. Hace ya 32, 33 años tenemos un programa colaborativo único en el país en donde se han formado en posgrados más de 1.100 docentes y tenemos el orgullo de decir que de esos 1.100 docentes, el 95% todavía pertenece a nuestras instituciones, todavía trabaja en la región, hace investigaciones para la región y todavía forman estudiantes en nuestra región. Y además de eso, en el último año, ya como director ejecutivo y teniendo a la cabeza este liderazgo y siendo fiel seguidor de Alejandro Salazar, un colega caleño que escribió el libro de la teoría de la estrategia emergente, Sidesco viene redefiniendo su estrategia de integración para el desarrollo, reconociendo las capacidades distintivas institucionales y geográficas que se tienen en esta parte del país. Nosotros estamos convencidos de que nuestro territorio es un destino, tiene todo el potencial para convertirse en un destino académico importante a nivel global y eso lo estamos entendiendo y viendo claramente por las potencialidades que tenemos alrededor de la biodiversidad y la sostenibilidad en ciudades como Cali, Popayán y Pasto. Imagínense ustedes una articulación interinstitucional que permita ofrecer programas de educación continua o posgraduar que permitan vivir la ciudad como un gran campus universitario. Pues eso es nuestro sueño y eso es lo que estamos, ese es el trayecto que estamos caminando para llegar hacia allá. Esto todo gracias a la guía de nuestros rectores, de los rectores de las 21 instituciones de educación superior que hoy representamos y que nos permiten soñar en grande para que nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra ciudad y nuestro departamento y nuestra región, pues tengan esa visión global de ser destinos académicos universitarios. Muchas gracias. Excelente, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos dejar de competir entre nosotros mismos y más bien pensar en la importancia de cooperar para lograr transformar territorios y sumar esfuerzos, sumar alianzas? Qué bonito eso que nos cuentas, Camilo. Bueno, quisiera preguntarles entonces a los dos, entrando ya un poco en materia de liderazgo, ¿cuál es esa mirada, cuál es ese enfoque, cuál es esa definición propiamente del liderazgo que ha asumido la institución que cada uno representa y cómo esa mirada, ese mismo enfoque ha permitido convertirse en agentes de cambio, un poco en la línea que Camilo nos contaba, un agente de cambio que genere confianza para el público, que permita la colaboración entre los actores, que sea pertinente para ese ecosistema de educación superior latinoamericano. Y creo que vamos tratando de ser dinámicos, vamos a empezar al revés, vamos, una inicia Jennifer y una vez inicia Camilo, como para mantenernos ahí en esa dinámica. Entonces, cedo nuevamente el micrófono, Camilo, a que nos cuentes un poquito al respecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablando de ese tema de liderazgo, eh, a nosotros nos caracteriza mucho el liderazgo transformacional. Nosotros queremos transformar el entorno desde lo que tú estabas diciendo, desde la cultura de la colaboración, desde el colaborar más que competir. Y nosotros tenemos indicadores muy importantes alrededor del tema. Por ejemplo, yo les puedo decir que en el 2024, de las 21 instituciones que hacen parte de Sidesco, el 75% participó de actividades colaborativas, de más del 70 actividades colaborativas que nosotros programamos en el año. Podemos decir que nosotros como gremio les entregamos
a nuestras instituciones el año pasado un retorno a la inversión de 5 veces de lo que nos aportan cada año, y que lo que llevamos en el 2025 hemos generado más de 2.800 millones de pesos colombianos en beneficios a través de convenios, actividades, proyectos, relacionamiento, programas. Desde Sidesco, nosotros lo que tratamos de hacer para nuestras instituciones es acercarlas al entorno y acercarlas entre ellas. Y en estos 51 años, pues hemos ganado confianza, una confianza muy especial por parte de nuestros rectores, por parte de los otros sectores que nos permiten posicionarnos y comenzar a trabajar en diferentes frentes. Les voy a seguir dando ejemplos de trabajos colaborativos. Nosotros tenemos un programa que se llama Redes de Cooperación. Tenemos en este momento alrededor de 6 redes de cooperación en donde sentamos colegas homólogos de nuestras universidades, no solo universidades de Sidesco, sino que son redes abiertas. Entonces tenemos también ahí participantes de IDTH, participantes de otras instituciones de otras regiones que quieren colaborar con nosotros. Las dos más interesantes, o las dos que recuerdo en este momento, no las más interesantes y no las que recuerdo, son la UELC Network, que es una red colaborativa alrededor de la enseñanza de los idiomas, una red que busca incrementar los niveles de bilingüismo en nuestra región, que son un poquito que podrían tener unos indicadores mejores. Esta red sienta a todos los institutos de idiomas de nuestras universidades, a todos los representantes de estas áreas de bilingüismo, y pues busca hacer actividades para los estudiantes, para los docentes alrededor de esta temática. Lo otro otro ejemplo de colaboración que me gusta mucho es lo que hacemos con el grupo de editoriales universitarias del Pacífico, una mesa donde tenemos sentados a 16 editores de nuestras instituciones, con las cuales vamos a la Feria del Libro de Cali, por ejemplo, con un sistema de economía de escala, donde tenemos una sola carpa que se llama la carpa GEUP Sidesco, en donde mostramos toda nuestra oferta editorial juntos. Tú entras a esa carpa y ves una estantería con el logo de la Javeriana Cali, otra con el logo de la Autónoma, otra con el logo de Uniminuto, por ejemplo, todas en un mismo espacio, y en ese mismo espacio tenemos una agenda de apropiación social del conocimiento bastante interesante. Ese liderazgo transformacional nosotros lo tenemos enfocado en este momento para que salgamos un poco de los claustros. Nos hemos dado cuenta en estos años, y esto es un reto que seguramente mi compañera, mi colega Jennifer va a decir que también se tiene en otras partes del mundo, por ejemplo en Chile. Nosotros, este liderazgo transformacional y este acercamiento con el entorno, pues nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas. Primero, la pertinencia y las brechas que existen con los mercados laborales, con lo que realmente se está necesitando en nuestra región. Y para eso la corporación Sidesco, en este caso representada por mí, pues ha hecho unos esfuerzos muy grandes para poder participar de diferentes escenarios que nos permitan poder conectar con la quíntuple hélice y entender realmente qué es lo que necesita nuestro entorno regional. Sidesco tiene algo interesante, y es que Sidesco trabaja en región. Nosotros no estamos en Bogotá, no, y en un país centralista como Colombia, el estar en región da una ventaja, y es conocer lo que pasa en región. Nosotros estamos en la región y conocemos lo que pasa en nuestra región, conocemos los retos estructurales que tiene el Pacífico colombiano, conocemos las ventajas competitivas que tiene el Pacífico colombiano, y eso nos permite acercar mucho más a nuestras instituciones y responder a estas necesidades de manera casi que inmediata. Y por eso creemos que nuestro enfoque transformacional, colaborativo, pues ha permitido tener a lo largo de estos 51 años, pues unos resultados maravillosos de impacto de nuestra región
y que hoy con los nuevos vientos estratégicos de Sidesco van a permitir crecer mucho más en impacto con toda la comunidad, estudiantes, egresados, docentes, investigadores, porque el desarrollo hoy lo estamos viendo de manera holística en lo que es la misión universitaria. Entonces, eso es lo que les tenía por contar de cuáles son esos ejemplos de liderazgo transformacional que hemos venido haciendo con acciones puntuales, con indicadores que nos han permitido ganar esa confianza de nuestras instituciones y algo muy importante, poder que nos reconozcan como un actor estratégico en nuestra región, que eso fue una victoria bastante importante que tuvimos desde el año 2020 hacia acá. Excelente, qué gran apuesta, de verdad que muchos proyectos, muchas iniciativas para tratar de ir asimilando, comprendiendo y quizás para sumarnos también, ¿no? Jennifer, ¿tú qué tienes para contarnos al respecto? Bueno, en la línea un poco de lo que menciona Camilo, él mencionó muchos aspectos relacionados con el liderazgo efectivo, lo que se espera de un liderazgo efectivo hoy en día. También muy interesante es escuchar su visión desde el punto de vista no centralista. Creo que ese es un aporte interesante de este Congreso, sobre todo en países, por ejemplo, tan desiguales como el mío. Em, digamos que Chile tiene muchas cosas buenas, pero una de las que no es tan buena es precisamente la segregación y la desigualdad y la concentración en Santiago. Con respecto a tu pregunta, mira, como les explicaba, yo en estos momentos estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Granada en España, pero además soy académica de la Universidad Andrés Bello en Chile. Entonces, por un lado, trabajo en el Magíster en Dirección y Liderazgo de la Universidad Andrés Bello, donde formamos docentes y otros profesionales para eh, prepararse para dirigir instituciones educativas, ¿ya? Y por otra parte, bueno, en el doctorado estoy también en la línea de investigación relacionada con el liderazgo y dentro de distintas aristas que tiene mi investigación doctoral, desarrollé la noción de liderazgo para la justicia educacional, de lo cual además este año publiqué un libro. Así que les dejo pasado el dato, porque de eso es lo que les quiero hablar un poco, porque por un lado, en el magíster en el que yo trabajo, la formación en liderazgo es diversa, ¿verdad? Está el liderazgo distribuido, el transformacional, como mencionaba Camilo, entre otros, pero en el fondo se les entregan diversas herramientas, tanto de gestión como de liderazgo, a quienes se están formando para dirigir instituciones educativas, entendiendo la relevancia que tiene el liderazgo para la mejora y el cambio educativo que está ampliamente fundamentada en la evidencia. Es por eso que es tan importante la relevancia, valga la redundancia, de formar líderes y lideresas que realicen una conducción de instituciones educativas con un foco en la mejora, pero por sobre todo una mejora con foco, y aquí me voy al tema de la justicia educacional, en la justicia educacional. Ahora, para definir este liderazgo que yo estoy planteando, digamos, en mi investigación y también en mi libro, que tiene que ver con un liderazgo justo en el fondo, que no es algo nuevo, pero tiene un foco, espero, creo y confío que sea un foco renovado, es por un lado entender a la justicia educacional como una justicia que aborda todas las inequidades dentro del sistema educativo formal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esta justicia educacional tiene que ver con un principio ético, con una perspectiva política y un enfoque crítico y práctico respecto de cómo garantizar la equidad, la participación, la inclusión y el acceso, permanencia y éxito de los estudiantes independientemente de sus características de origen y de su situación contextual. Eso por un lado. Y tiene que ver con la eliminación de barreras estructurales que en el fondo impidan que exista una distribución no solo de recursos, sino que también de saberes. Y en ese sentido, nosotros contamos con un espectro de estudiantes muy diverso en Latinoamérica, donde no todos tienen acceso a la educación superior como
debiese ser, entendida la educación superior como un derecho. La UNESCO hace algunos años se refiere a la educación superior ya como un derecho, es decir, la educación, el derecho a la educación superior. ¿Ya? Y ese derecho a la educación superior, en el fondo, sigue la línea de esta mirada internacional de que la educación es un continuo a lo largo de la vida, que es para todos y para toda la vida, y que además es una extensión del derecho a la educación que se planteó en la Declaración de los Derechos Humanos alguna vez. Entonces, en el fondo ya no es algo tan elitista el acceso a la educación superior. Sin embargo, nos encontramos con una serie de brechas que plantean dificultades no solo de acceso, sino de permanencia, de calidad dentro de las universidades y de egreso de las mismas. Entonces, es ahí donde la apuesta es a cuál es el rol que tienen quienes lideran en las instituciones educativas, no solamente quienes tienen cargos importantes, administrativos, qué sé yo, sino que también los docentes eh, con respecto a cómo movilizar esta educación superior hacia una educación superior mucho más justa. Ahí yo creo que todos tenemos un papel que jugar al respecto. Y en ese sentido, la propuesta que yo hago, más allá de que existen muchos liderazgos con apellidos en el fondo, y que va a depender un poco de las herramientas que tiene quien lidera para situar ese liderazgo de acuerdo al contexto, y ahí es donde se van a elegir distintas prácticas, ya sea distribuidas, ya sea transformacionales, pedagógicas para el aprendizaje, etcétera. Entonces, lo que yo en el fondo les propongo es esta visión de un liderazgo para la justicia educacional, diferenciándolo de la justicia social y la justicia socioeducativa, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque la justicia social es un marco más amplio que aborda distintos ámbitos, no solamente el educativo. La justicia socioeducativa conecta a las instituciones educativas con el entorno, con el contexto, con las comunidades, y la justicia educacional, que es lo que yo intento precisar, tiene que ver con lo que pasa dentro de las instituciones educativas formales. Entonces, desde ahí, la idea es promover un liderazgo justo que sea consciente, transformador, intencionado, con sentido de urgencia respecto de garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Es un liderazgo que tiene que propiciar una mentalidad de justicia, donde la educación se conciba como un derecho, y eso implica apropiarse de estas nociones para promover la justicia educativa dentro de una institución de educación superior. Y por lo tanto, la idea es identificar esas injusticias, para poder desde la acción transformar lo que nosotros estamos entregando a nivel de educación superior, desde una realidad injusta a una realidad mucho más justa. Eso es lo que podría aportar como a la primera pregunta. Yo creo que son demasiadas cosas para empezar a procesar, y qué interesante es el programa que tienen ustedes en Chile. Creo que es necesario justamente formarnos en este tema, en esa área. Liderar no es sencillo, no todos lo podemos hacer, no todos lo hacemos de la misma manera, ni somos el mismo tipo de líder. Y en esa medida, preguntarles entonces a ustedes, eh, ¿cómo hacen para identificar esos tipos de liderazgo, ceder en algún momento el control para poder llevar a buen término los proyectos que tienen a su cargo o que se han trazado? No sé, arranquemos con Jennifer. Partimos al revés. Ok. Em, bueno, se me quedaron varias cosas en el tintero porque este es un tema que, bueno, que me apasiona y que creo que es muy interesante. En este contexto, también es una oportunidad de escuchar a colegas. Me entusiasmó tanto también la invitación que me hicieron a participar en este espacio, que es un espacio muy amplio y que me imagino que va a seguir desarrollándose y fortaleciéndose cada vez más. Em, Hay aspectos que mencionó Camilo también respecto de la colaboración, del trabajo en equipo, de la horizontalidad. Creo que son fundamentales
para poder ejercer un liderazgo con sentido, con pertinencia, em, y tener un rol de agente de cambio. Es decir, existe el liderazgo, es una función y es un rol, es decir, lo puede ejercer cualquiera dentro de una institución educacional. Por lo tanto, no es necesario que tengamos un rol formal de liderazgo para ser líderes en nuestro contexto o lideresas en nuestro contexto. Entonces, en ese sentido, primero hay que tener el conocimiento respecto de que, pensando en tu pregunta, conocimiento respecto de lo que esto implica. También tiene que ver con principios éticos. Yo creo que una forma de no caer en un liderazgo vertical o en un liderazgo que sea solamente gestor o muy administrativo implica que estas nociones de liderazgo que cada vez están más actualizadas y que se orientan em, a la efectividad desde la colaboración, desde el trabajo en equipo, desde comunidades de aprendizaje. Creo que si combinamos ese conocimiento respecto a lo que implica el liderazgo y las estrategias que se pueden llevar a cabo, más los principios éticos de que en el fondo nosotros estamos formando a las generaciones actuales y futuras, para construir un mundo mejor, si no, ¿para qué estamos aquí? En el fondo, hay que combinar esos dos aspectos y eso implica dejar egos atrás, en ocasiones transar también para tomar decisiones, distribuir, como decía también Camilo, transformar, distribuir el liderazgo para poder en el fondo maximizar las capacidades de las personas, porque no todos somos especialistas en todo. Entonces, con eso también maximizamos las capacidades colectivas. Em, en el fondo, permitimos realizar acciones mucho más potentes cuando trabajamos de forma colaborativa. Entonces, en ese sentido, creo que las instituciones de educación superior deben tener un entendimiento respecto de lo que esto implica, tener como prioridad y creencia que la equidad es un camino, que la inclusión es un camino, que la mayor participación es un camino. Se debe hacer un seguimiento también continuo y fundamentado de los estudiantes, de sus datos, de sus rendimientos, para poder acompañarlos, porque como tenemos muchas brechas de inequidad, primero cuesta el acceso, pero la permanencia también es una dificultad para muchos estudiantes y tenemos que trabajar para evitar el abandono y la deserción también. También propiciar y construir una cultura de colaboración dentro de la institución educativa, una responsabilidad compartida, promover la participación de la comunidad con un enfoque de respeto a la diversidad. Yo creo que en ese sentido se requiere en las instituciones de educación superior un liderazgo muy fuerte que sea capaz de asignar recursos de forma justa, de tomar decisiones de forma justa, proporcionando los incentivos necesarios, los apoyos necesarios, coordinando el sistema de forma integrada y siempre con un foco en que un cambio para una mejor educación es posible. Eso, Silvia. Mm. Demasiados elementos que ir interiorizando, pero creo que tocas aspectos importantes y relevantes, sobre todo desde ese enfoque de la justicia y la equidad. Camilo, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, mira que podríamos comenzar con algo importante. Primero, la definición de liderazgo que yo conozco y con la que yo trabajo es la definición que nos dio Ronald Heifetz en algún momento, que es influir positivamente en las personas o en un grupo de personas para cumplir un objetivo. Y desde esa definición de la influencia positiva y conocer la influencia positiva como este tipo de influencia que tiene que estar basada en una ética y unos valores, como lo decía Jennifer, a partir de ese liderazgo, de esa definición de liderazgo, pues nosotros, particularmente yo como director ejecutivo y como docente me muevo. Yo aparte pues, de tener la dirección ejecutiva de Sidesco, soy profesor universitario de un par de instituciones, enseño liderazgo, de hecho enseño liderazgo, enseño gestión, y nada más importante que tener un profesor, un docente que conozca la definición de liderazgo y la ejerza en el salón de clase.
Nada más importante que un docente que logre influir positivamente a sus estudiantes. Y eso tiene que pasar, y eso pasa en nuestras instituciones. Las universidades son, la educación superior es la institución que más movilidad social logra. Un estudiante que entra a una universidad no sale siendo el mismo, no sale siendo el mismo. Y nosotros como instituciones tenemos esa responsabilidad. Entonces, desde ese punto y conociendo a las instituciones con las que trabajo, pues desde aquí hacemos un esfuerzo muy grande, como les contaba ahora, para transformar nuestro entorno desde ese enfoque. Desde los docentes que tenemos en cada salón hasta nuestros más altos directivos. Obviamente, como decías tú, Silvia, cada uno tiene su estilo y cada uno, y también lo decía Jennifer, y podemos pecar de tener liderazgos verticales o liderazgos con todos los apellidos que podamos nombrar. Sin embargo, nuestro rol como agentes de cambio y de movilizador, de movilización social, tiene que estar enfocado a que dentro de nuestros claustros universitarios haya una influencia positiva para que los jóvenes o las personas que se formen en nuestras instituciones salgan empoderados para transformar sus entornos. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestras instituciones, al fin y al cabo. Nosotros empoderamos a nuestros estudiantes para que sean agentes de cambio, para que transformen sus entornos, para que ayuden a su barrio, a sus familias, a que tengan otras perspectivas. Ustedes no saben lo que significa para un estudiante ser la primera generación de profesional de su familia. Yo tuve esa oportunidad de ser uno de los primeros profesionales de mi familia, de ser uno de los primeros de posgrados que tiene posgrado en mi familia. Esa oportunidad que hace y que genera una influencia positiva para los que vienen atrás. Hace poco se graduaron un par de primos míos y me dieron las gracias por, valga, pues, modestia aparte, por la influencia que ven por la referencia, el ejemplo. Y eso pasa en la sociedad. Y eso pasa en nuestros países que son sumamente desiguales. Yo ahorita, con el permiso de Silvia, quiero mostrarles en la siguiente pregunta un mapita que me acompaña todo el tiempo de mi ciudad para que vean cómo estructuralmente, geográficamente, las instituciones de educación superior están en un solo lado del mapa de la ciudad y cómo esa estructuralidad geográfica genera una desigualdad gigante a la hora de tener acceso a educación superior, porque todos los claustros universitarios están muy lejos de las zonas más deprimidas de nuestra ciudad. Entonces, es casi que imposible cultural y por movilidad que un estudiante de las zonas más deprimidas de la ciudad de Cali pueda hacer pueda tener ese acceso completo a educación superior. Ahorita más tarde se los muestro y conversamos sobre eso. Excelente, pues entonces no le demos más largas y continuemos. Y preguntarles en esa medida, aunque ustedes ya han dado muchísimos elementos en lo que nos han compartido, cómo es el liderazgo de alto impacto que viene generando, sea desde Cidesco, desde el programa que tienes a tu cargo, Jennifer, pues no solo ese liderazgo impulsa la innovación académica, la innovación institucional, sino como también lograr que se fundamente en una ética de la cual ustedes hablan, de los derechos humanos, de la responsabilidad social. No sé, Camilo, ya que estás listo, preparado con tu mapita, aprovechemos y entonces te escuchamos y vemos lo que te compartiste o lo que preparaste para nosotros. Claro que sí. Este es el mapa de la ciudad de Cali. No es el mapa completo, la ciudad de Cali, ese es el mapa urbano de la ciudad de Cali. Nosotros tenemos a este lado donde ven toda esta zona montañosa, tenemos una reserva que es parte de los farallones de Cali. Eso nos hace
estar en los índices de las ciudades más biodiversas del mundo en el top 10, por lo que pasa en Cali. Cali es una ciudad que tiene 7 ríos que pasan por la ciudad, etcétera, etcétera. Después les contaré un poquito más cuando vengan aquí a mi ciudad, un poquito de de todo lo bueno que tenemos en términos de biodiversidad. Pero Cali, como todas las ciudades de Latinoamérica, tienen una desigualdad gigantesca. Y en este mapa podemos ver cómo de sur a norte, en una en una sola zona, tenemos a las instituciones de educación superior, tanto de técnicos profesionales, tecnólogos y programas profesionales. Estas instituciones están, como les dije, pegaditas a los farallones, a lo que nosotros conocemos como el occidente de la ciudad o el oeste de la ciudad. Sin embargo, Cali, al otro lado de la ciudad, en esta zona donde no hay ni un solo globito azul, tiene algo que se llama el distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca es un conjunto de barrios desfavorecidos que tiene la población más pobre de la ciudad. 850.000 personas viven en esa zona. Y de los 44.000 estudiantes egresados que puede tener Cali, el Valle del Cauca, el 62% no entran a educación postsecundaria. O sea, y tampoco entran a laboral, se quedan como ninis. 27.000 estudiantes. Esos 27.000 estudiantes, la mayoría viven en esta zona de la ciudad de Cali. Entonces, si yo tengo a un estudiante que vive en esta zona de la ciudad de Cali, pero que tiene que venir hacia donde estoy yo en este momento, hablando con ustedes, que es la Universidad de San Buenaventura, Cali, que queda por acá, y en este mapa no les permite ver a ustedes las dificultades que existen para llegar, para el acceso físico a la educación superior, porque yo estoy en una montañita, yo estoy subiendo a algo que nosotros conocemos como el sector de Pance, y eso es subiendo una montaña. Un estudiante se puede tardar 3 horas, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para poder ir a la universidad. Y no solo eso, culturalmente dentro de las instituciones hay barreras. Entonces el pelado no solo tiene que pensar en el transporte, tiene que pensar en la alimentación, tiene que pensar en lo que necesita para su carrera. Entonces, ¿de qué vale tener matrícula cero si el pelado no puede ir hasta la universidad, o si el pelado no tiene un computador con que conectarse a sus clases híbridas, o si el pelado no tiene para los libros? Puede tener muchas ganas, pero eso que ahorita nombraba Jennifer, de poder tener acceso con mentalidad de justicia para que haya una equidad real, pues es uno de los grandes retos que hoy tenemos. Y que las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de afrontar. Ya les comenté la problemática. Ahora hablemos de lo que estamos haciendo para que eso no pase. Entonces, como yo les comenté al principio, Sidesco ha generado una nueva estrategia. Y esa estrategia está alrededor del estudiante. Y como está alrededor del estudiante, reconocemos lo difícil que es para el estudiante estudiar en una ciudad como Cali o como las ciudades del Pacífico colombiano, que no se autorreconocen como ciudades universitarias. En Cali existen 117.000 estudiantes, pero no hay infraestructura para esos 117.000 estudiantes de educación superior. No hay programas para que esos estudiantes permanezcan. No hay programas para que esos estudiantes... Hablo de que no hay programas de toda la ciudad, ¿no? Cada institución tiene sus propios programas de permanencia y son muy buenos.
Sin embargo, no hay una visión global y eso es lo que nosotros estamos tratando de colocar sobre la mesa desde Sidesco como gremio de instituciones de educación superior. Estamos hablando de programas como alimentos para la permanencia. ¿Cómo podemos hacer para que los estudiantes de universidades privadas en Cali, universidades no estatales, que son estudiantes de los estratos más bajos de Colombia? Nosotros estamos estratificados, somos el único país, yo creo que está estratificado, no sé si ahorita me comentarás si sus países están estratificados, y la clase mal dicha baja está entre los estratos 0 y 2. Y esos estratos son los que entran a educación superior y esos son los que están en las universidades privadas y esos son los que enfrentan estas problemáticas. Entonces no tienen con qué almorzar. ¿Cómo hacemos nosotros para poderles garantizar por lo menos un plato de comida a ese muchacho? Y eso es lo que nosotros estamos pensando. Entonces tenemos el programa, estamos generando el programa de alimentos para la permanencia. Estamos, gracias a este mapita, creando un hub de conocimiento donde vamos a poder ver todas las capacidades instaladas de nuestras instituciones, laboratorios, auditorios, salones, espacios deportivos para nuestra comunidad. Y el proyecto más ambicioso que tiene Sidesco se llama la Casa del Estudiante. Y la Casa del Estudiante busca ser un centro que sea el hub vivo de pensamiento que le permita a los estudiantes de colegio, a los estudiantes de universidad, tener un espacio de exploración desde sus hobbies para la identificación de lo que puede ser su programa profesional. Esos pelados que no saben qué hacer, ese es el espacio para ellos, eso es lo que nosotros nos soñamos, eso es lo que estamos trabajando hoy en día, además de otros programas, como el programa de aceleradora de talento juvenil Cali Joven, o los programas que hacemos con nuestras redes de cooperación, ferias laborales interuniversitarias, etcétera, etcétera. Lo bueno de Sidesco y lo bueno del Pacífico colombiano es que, vuelvo y repito como le dije al inicio, nosotros tenemos una cultura de la colaboración. Nuestros rectores se sientan a conversar y a decir cómo podemos trabajar en conjunto, desde esa toma de decisiones, y vamos a eventos en conjunto y no tenemos que pagar millones de pesos para participación, sino que pagamos un poquito menos entre todas y vamos todos juntos y nos mostramos como bloque, nos mostramos como un ecosistema real en donde puede haber colaboración para proyectos, para programas, para hacer mejor la experiencia del estudiante, para mostrarnos hacia el exterior como un bloque conjunto. Como yo les decía al inicio, el sueño nuestro es que en ese mapa que les mostré, y me falta mostrarles también, en algún momento lo haré, el de Popayán, el de Pasto, el de las otras ciudades, el de Quibdó, el de toda la región. Lo que nosotros soñamos es que seamos un gran campus universitario y que nuestros estudiantes puedan pasear libremente entre los campus y que tengan una experiencia realmente significativa. Pero para eso hay que superar muchas barreras estructurales. Y hoy la estrategia de Sidesco está hacia allá. Nosotros estamos hablando de bienestar integral, estamos hablando de proyección profesional, estamos hablando de acceso. Obviamente todavía seguimos hablando de nivel académico. Queremos que nuestras instituciones sigan avanzando. Y algo muy importante, hablamos de diversidad cultural. Cali y muchas ciudades de nuestro Pacífico colombiano son receptoras de muchas personas que viven en los alrededores, más allá de sus áreas metropolitanas. Entonces, como receptoras, como capitales, recibimos una cantidad de personas con otras culturas, otras costumbres, y identificar que somos diversos, diferentes, y que de esa diversidad puede nacer algo realmente significativo para la sociedad, es muy importante para nosotros. Eso era lo que le tenía por contar. Uy, qué interesante. Creo que retos enormes, pero muy interesantes. Jennifer.
Bueno, Camilo habló de muchos aspectos que son barreras que son injusticias, que son estructurales, que se viven en muchos de nuestros países. Y también habló de algunas acciones para poder en el fondo apoyar a los estudiantes respecto de no solamente que accedan, sino que permanezcan y que egresen y que tengan una experiencia de calidad que sea pertinente también a sus características, porque eso también es un aspecto que no siempre se toma en consideración. Con respecto a, bueno, con respecto a eso y con respecto a lo que me preguntabas, bueno, por un lado, aclarar que yo no soy la que lidera el programa de liderazgo que te comentaba de mi universidad, soy académica del programa. Em, pero efectivamente, ahí lo que nosotros buscamos es formar futuros directores y directoras de centros educativos que tengan las capacidades, las competencias y las herramientas para liderar instituciones educativas hacia la mejora y el cambio. Entonces, en ese sentido, y algo que mencionó Camilo también, creo que los docentes, los académicos, tenemos un rol fundamental en no solamente dar el discurso respecto de lo que es apropiado, respecto de lo que se debiese hacer, sino que también nosotros mostrar con nuestra forma de enseñar, con nuestra forma de liderar, una perspectiva ética, principios relacionados con un enfoque de derechos en educación, de forma que también los estudiantes lo vivan con nosotros como docentes. Em, Eso por un lado. Por otra parte, también creo que aspectos que mencionó Camilo son muy relevantes sobre dificultades o, digamos, problemáticas que se viven en la enseñanza de educación superior que como instituciones debiésemos abordar. Si bien yo digo debiésemos porque es un trabajo conjunto, pero hay un tema con el acceso que no solamente depende de las instituciones de educación superior, porque también depende de los estados, ¿verdad? Y de las políticas educativas que están detrás de esto, pero a veces ya hay impedimentos para acceder a la educación superior desde antes de llegar a esa instancia que tiene que ver con la calidad de la educación que tenemos previamente y también con todas las barreras que hay para distintas minorías, por ejemplo. También otro tema importante que me gustaría sacar a colación es el tema de replantear el mérito. El mérito a acceder a la educación superior debiese enfocarse desde el punto de vista del derecho a acceder a la educación superior, que también se trabaje por el éxito de los estudiantes, que es un poco lo que realizan en Sidesco, como mencionaba Camilo, ese no éxito entendido como exitismo, sino que éxito de que puedan tener trayectorias educativas completas y puedan egresar y cumplir con sus proyectos de vida también, no solamente aportar a la sociedad. También el tema de la calidad y la pertinencia en educación superior yo creo que es fundamental. Considerar a los distintos actores que nosotros estamos formando, ya sea las mujeres, pueblos indígenas, en el contexto, por ejemplo, acá se ve mucho el tema de los afrodescendientes, me imagino que en algunos países de Latinoamérica también, en menor medida en Chile, estudiantes con discapacidad, estudiantes del colectivo LGBTQ+, los estudiantes de contextos rurales que no tienen cercanía, como bien mencionaba Camilo también, a instituciones de educación superior y que tienen que trasladarse o que simplemente desisten de estudiar porque no pueden trasladarse o porque no tienen los ingresos, los estudiantes de bajos ingresos, los migrantes y también hoy en día fuertemente los desplazados por distintas razones, ya sea por conflictos armados, por desastres naturales o por otro tipo de situaciones. En ese sentido, creo que por un lado tenemos que fortalecer las políticas institucionales y de liderazgo, por supuesto con un respaldo de la política de Estado, considerar las dificultades que tenemos hoy en día que se suman a las históricas que venimos discutiendo hace mucho tiempo, que son, por ejemplo, la movilidad humana, el tema del cambio climático, el tema de las migraciones, como les decía. Otro tema importante es el tema del reconocimiento de las cualificaciones en distintos países para que las personas que, por ejemplo, se ven forzadas a dejar su territorio puedan
tener continuidad de estudios u oportunidad de acceder a la educación superior. Y por supuesto, bueno, el financiamiento de la educación superior tiene que ver mucho con la calidad que estamos ofreciendo, con el acceso y la permanencia, y también considerar las brechas digitales, la situación, como les decía, de los migrantes, de los refugiados, de los desplazados forzados. Creo que si bien hasta la fecha ni siquiera hasta la fecha, hasta antes del COVID, teníamos ya muchas dificultades. Hoy en día esas dificultades se han exacerbado, producto de también la pandemia. Entonces, los desafíos son grandes, pero la voluntad de hacer un cambio y de tomar acciones con foco en justicia educativa, como muchos de los ejemplos que son, digamos, dignos de reconocer, como los que mencionaba Camilo, que ellos están realizando, creo que podríamos avanzar a la construcción de una universidad mucho más justa. En el caso de nuestra universidad, y con esto cierro, si bien es una universidad privada, hay muchas oportunidades para los estudiantes em, que necesitan estudiar, y también hay oferta para contextos donde las universidades públicas no llegan, por ejemplo. Y eso es tremendamente importante en un territorio como el nuestro, que es extremadamente extremo, por decirlo así, donde las universidades están muy concentradas en la capital y son pocas o en capitales regionales. Entonces, son aspectos que no son menores, pero que atentan contra el derecho a la educación superior, que debiesen tener todas las personas. Excelente, gracias, Jennifer. Bueno, creo que aquí tenemos en el chat también comentarios. Bruno nos dice qué papel juega la ética y la transparencia en el fortalecimiento del liderazgo académico en contexto de las altas competencias y escasez de recursos. Y creo que Bruno justamente nos da pie, y veo también manitos levantadas con Enrique, nos da pie para que abramos este diálogo con el público. Creo que es importante, como decíamos al principio, esto no es un monólogo y la idea no es que nos quedemos conversando los tres, sino que abramos espacio para el público. Así que los invito quizás a responderle a Bruno, y enseguida escuchamos entonces a Enrique, que también tiene algo que aportarnos. No sé cuál de los dos quiera dar respuesta a lo que nos pregunta Bruno. Propongo a Jennifer. Jennifer, ya que te postularon democráticamente, ¿qué dices? ¿Qué le podemos Democráticamente. decir? Bruno, mira, yo creo que la ética y la transparencia es clave en todo aspecto de la vida. Con respecto al liderazgo académico, en el contexto de altas competencias y de alta competencia y escasez de recursos, creo que están relacionados, eh, pero como bien decía antes, nosotros como académicos o como quienes, no sé si hay aquí alguien que tenga algún cargo importante en alguna universidad, tenemos un rol fundamental en tomar acciones desde un punto de vista ético y justo, independientemente, como les decía antes, si somos o no somos líderes formales. Yo creo que ahí está la responsabilidad ética. En cada una de las acciones que nosotros emprendemos tenemos que movernos por principios en este caso, en el caso de la justicia educacional, que es lo que yo les venía a conversar, el tema del reconocimiento, la redistribución, la representación, el desarrollo de capacidades, que son principios basales para fortalecer a las comunidades educativas y lograr mayor justicia. Creo que la ética es clave, creo que es troncal. Y la transparencia ni siquiera debiéramos discutirla. Creo que es algo que es parte del ser académico, del ser investigador y sobre todo trabajar en educación. Tenemos un fin ético fundamental, que es lograr que nuestros estudiantes en el fondo cumplan con sus proyectos de vida, con sus trayectorias educativas de forma completa, y que en el fondo dejemos de pensar desde este enfoque de capital humano, de producir personas que produzcan, sino que las personas van a aportar a la sociedad en la medida que también pueden desarrollarse íntegramente y que se sientan partícipes también, porque tenemos muchas personas en nuestra sociedad que hoy en día ni siquiera visualizan la posibilidad de tener educación superior.
Entonces, claramente hay algo que estamos haciendo mal ahí y en lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que yo podría decir por ahora. Bruno, Camilo complementará con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad sí pienso lo mismo que tú. La ética y la transparencia siempre van a ser fundamentales. O sea, siempre van a ser fundamentales. Hay algo que sí me preocupa, o bueno, el tema del contexto de alta competencia y escasez de recursos me lleva a pensar algo que va más allá del liderazgo académico y es como nosotros, bueno, va más allá del liderazgo académico en términos de lo que decía ahora, cómo nosotros podemos influir a nuestros estudiantes para que tengan un cambio de mindset, un cambio de mentalidad, porque el estudiante latinoamericano tiene que hacer un clic y pasar a tener un mindset más de crecimiento y no tanto un mindset más como estable, por decirlo así, de que se coloca barreras al mismo. No, tenemos que bajar y quitarle esas barreras al estudiante para que ese contexto de escasez de recursos y de alta competencia no lo abrume, sino más bien le permita resolver los problemas. Obviamente desde la ética y la transparencia, pero yo creo que sí es muy importante trabajar en esa mentalidad de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad en general, ¿no? También algunos docentes y directivos también podrían pensar de manera distinta en términos del mindset de crecimiento. Excelente. Bueno, Bruno por aquí nos da las gracias por la respuesta. Vamos a escuchar a Enrique, que tenía también la mano levantada, y enseguida vemos la pregunta que nos hace también Marjorie. Enrique, te escuchamos. Silvia, de verdad, igual a Camilo y Jennifer, muchísimas gracias. Flor, un gusto, María Teresa, Rocío, Bruno también, que estamos compartiendo en este espacio. Francisco, un gusto saludarte, a Jenny, a Jessica, a Marjorie, en fin, a todos. Margarita allá en El Salvador, don Pedro igual, y a Rosángela y a todos en general, muchísimas gracias por este espacio, uno de mis favoritos, y veo que no fue una coincidencia porque siento que hay una articulación increíble entre el paradigma de justicia educacional y las acciones transformativas que nos representa de una manera más ejecutiva e inspiracional con Camilo. Entonces me encanta esta simbiosis entre la teoría y el paradigma de educación organizacional y las acciones que se realizan desde Cali como director ejecutivo de Cidesco. Me ha encantado este foro en ver esta coherencia entre esto que nos menciona Jennifer tan importante y también en las acciones de liderazgo y de transformación que están ejecutándose dentro del territorio de Cali. Eso realmente considero que es un gran acierto y bueno, ojalá sigan en contacto porque de verdad es muy ilustrativo ver cómo Jennifer, de verdad te agradezco y realmente resaltas esto y por el otro lado ya Camilo con una acción concreta. Flor, un gusto saludarte también, que dicha que estás por acá. Quisiera yo consultar y me queda la duda en cuanto al tema de justicia educacional. Normalmente dentro de la dirección y dentro de los puestos, desde la perspectiva normativa de las instituciones de educación superior, existen pues ciertos alcances, ¿no? Que limitan o condicionan un puesto de dirección o un puesto de decano o de rector, etcétera. Me gustaría preguntarles, y en especial a Jennifer, en este paramativo y la relación que puede y de igual forma Camilo, con su experiencia en el trabajo con rectores en instituciones de educación superior, ¿cómo consideran que este marco pueda limitar el tema del liderazgo o la transformación en la cultura organizacional de las instituciones de educación superior? Bueno, yo me disculpo, tuve que apagar la cámara porque estoy con la conexión inestable. Se No sé nos si me escuchan. desconectó Jessica, creo ya. Ah, está por ahí. Yes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te Y escuchamos. sí te Ya. estamos oyendo, Jennifer, no hay Eh, problema. sí. Tranquila.
Está muy inestable la conexión. Mira, yo creo que es complejo eh, forzar principios a quienes lideran una institución si es que no los sienten o no son parte de su bagaje personal. Pero creo que una Ujú. forma de orientar la dirección de instituciones educativas desde un enfoque democrático, de justicia, entendiendo la educación superior como un derecho, es que los procesos de selección o postulación a esos cargos incluyan la revisión de ciertas capacidades y competencias vinculadas a principios ya sea de derecho a educación, de justicia educacional. Yo creo que eso se puede hacer en los perfiles de cargo, por ejemplo, cuando desconozco cómo se eligen todos los rectores en todas las universidades, en algunas se vota, por ejemplo, por el rector y ahí ya es un poco más político, ¿cierto? Pero para cargos que no son políticos, porque ahí ya se escapa un poco de nuestro alcance. Creo que el tema de condicionar en los perfiles de cargo ciertos perfiles a partir de capacidades y competencias requeridas sería un camino para poder, entre comillas, asegurar, porque es difícil asegurar eso, como les decía. Esa es mi humilde opinión al respecto de tu pregunta, Enrique. Como Enrique lo decía ahora, donde Jennifer nos dice algo y yo lo puedo complementar con el tema de acciones, hay dos cosas que yo quisiera complementar de lo que dice Jennifer. Primero, es que en este momento, por lo menos aquí en Colombia, estamos viendo un relevo generacional en términos de rectores. Aparecen nuevos liderazgos de personas que vienen con otro tipo de bagaje y entendiendo mucho más el concepto de los conceptos de liderazgo modernos. Y eso le permite a las instituciones dar cambiar ciertos paradigmas en términos de lo que significa el liderazgo dentro de las instituciones. Eso lo he vivido yo con un par por ejemplo, el año pasado de mis 21 cambiaron la mitad, entonces sí se nota que vienen como con otro tipo de pensamiento, no solo en términos de liderazgo, sino también en otros ámbitos. Pero como vamos a hablar de acciones concretas, nosotros aquí en términos de la corporación hemos propuesto para que nuestros rectores se formen en términos de liderazgo, pero enfocado no solo a este tema social, sino enfocado a la sostenibilidad. Eh, Cali, como yo les comenté ahora, y la región del Pacífico colombiano es una región altamente biodiversa y que tiene unos procesos de sostenibilidad muy interesantes. Y nosotros como corporación queremos que todos nuestros rectores sepan de esa temática y conozcan muy bien cómo se puede liderar desde ese pensamiento de responsabilidad con con el medio ambiente, desde la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, pero esa formación va a estar enfocada en esto que se llama liderazgo transformacional, que es lo que he venido hablando. Entonces, nosotros les conseguimos unas becas a nuestros rectores para que eso pase, para que no nos digan que no, para que no nos digan que no y puedan participar de esta formación que vamos a hacer junto con una institución española. Y la idea es que este tipo de cursos de alto nivel nos permita, de cierta manera, influir para que estos liderazgos que están llegando a nuestras instituciones, pues puedan tomar decisiones que permiten acercarnos a este tema de la justicia educacional. Excelente. Creo que precisamente, como decimos siempre, el ejemplo comienza por casa. Y creo que para romper esas barreras, esas grandes dificultades, la estrategia de comenzar formándonos, conociendo, para poder implementar, pues es maravillosa. Marjorie nos dice que cuáles son las
percepciones respecto al liderazgo y capitalismo académico, la mercantilización y la masificación de la educación superior y qué espacio se da al liderazgo en esta competitividad. ¿Cuál de los dos quisiera responder? Listo, Jennifer. Em, bueno, aportar un poco también, voy a aprovechar de aportar un poco a lo que decía Camilo recientemente respecto de la formación, creo que es fundamental, pero también creo que tiene que haber algunos mecanismos de monitoreo y seguimiento respecto de si esa formación digamos, movió alguna aguja, hizo algún cambio en la gestión, pero creo que es una excelente opción el tema de formar, porque como, claro, como algunos cargos, no sé cómo se eligen en Colombia, pero algunos cargos llegan por distintas razones y no necesariamente tenemos las capacidades que se requieren. Formar es una forma de nivelar, entre comillas, ese punto. Con respecto a la mercantilización y la masificación que preguntaba, perdón, olvidé el nombre. Marjorie, ¿o no? Marjorie. Sí, perdón, Marjorie. Em, Efectivamente, claro, al inicio de los tiempos, la universidad era muy elitista, ¿cierto? Esto se fue ampliando y hoy en día la universidad se ha masificado, la oferta de educación superior se ha masificado. Sin embargo, en ciertos aspectos sigue siendo elitista, ya sea porque hay desigualdades previas que impiden el acceso, porque no hay acompañamientos ni apoyos a los estudiantes que tienen más dificultades, porque muchos tienen que desertar de la universidad por distintas razones, a pesar de, o porque digamos, se vuelve incompatible estudiar y alimentar a la familia, por ejemplo. Entonces, claro, efectivamente también ha habido un repunte importante también del sector privado en educación, la masificación también de las universidades privadas. El tema es que ya se ha masificado más el acceso, sin embargo persisten brechas, pero ahora el trabajo es, creo que, garantizar equidad y calidad real respecto de esa formación. Porque una cosa es el acceso, que sea un acceso también pertinente a ciertos contextos y que en el fondo esa garantía de equidad y de calidad implican una serie de acciones que permitan que los estudiantes reciban la mejor formación posible y para eso no solamente tenemos que mejorar a nuestros rectores, sino que también tenemos que mejorar a nuestros docentes y todas las condiciones que requieren los estudiantes para permanecer en la universidad y tener una salida exitosa en ese contexto, así como necesitamos rectores y rectoras que tengan un foco en la educación superior como un derecho, también necesitamos docentes que, por ejemplo, en sus respectivas especialidades tengan competencias de enseñanza pedagógica, que a veces no sucede. Entonces, son aspectos que son múltiples las dificultades, pero creo que el foco ahora es garantizar equidad y calidad y pertinencia real de la formación que se está llevando a cabo. Gracias, Jennifer. Yo creo que tenés razón en el tema de calidad y pertinencia. Y me quedo con la parte de pertinencia. Yo, aunque soy docente y me encanta la educación y he tenido formaciones para pedagogía y demás, yo soy administrador de empresas y tengo una maestría en administración. Entonces, este tema de el enfoque de la educación superior como una organización que genera algún tipo de valor y que puede y que debe, así sea una institución del Estado, debe conocer a sus beneficiarios y demás, y de cierta manera atraerlos o convencerlos para que se monten en esta etapa de transformación. Yo creo que es muy importante. Hoy la educación superior mm, está viviendo algo que no lo vemos como tan cercano, pero que sí va a comenzar a afectar. Este año, por ejemplo, por primera vez en la historia, no se completaron los cupos de la Universidad Nacional y tenemos matrícula cero.
La Universidad Nacional es la universidad pública más grande de Colombia. No se completaron los cupos. Con Univalle tampoco se completaron los cupos, que es la universidad pública más grande del Pacífico. Ahí tenemos una alarma, y es que los jóvenes están decidiendo también, seguramente por razones de acceso, no entrar a educación superior. En Colombia la educación pública es gratuita, matrícula cero, y no se completan los cupos. Eso es una alarma. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que estos estudiantes que están viendo facilidades a través de cursos que yo los llamo vendehumos, de infoproductores de 3 semanas que hacen una propuesta de valor tácita, diciéndole que con ese método la persona va a ganar tantos miles de dólares en 3 semanas o un mes, y que les creen y que creen, y esos infoproductores que dicen que no estudiaron, y hay personas que les creen y le apuestan y meten 600, 700 dólares en esos cursos cortos. No, pues hay instituciones que no se preocupan por eso. Dicen, no, pues la universidad nunca va a tener que preocuparse por eso. Y resulta que ese tipo de espacios, de esa masificación de esa información que mucha no es de valor, pues sí está afectando, porque eso se está convirtiendo, así no lo queramos reconocer, y soy muy crítico con eso, en nuestros sustitutos, que no son sustitutos de valor. Entonces, un pelado que prefiere, uy, no, yo quiero tener este método y poderme ganar estos 3.000 dólares en 6 meses, a tener que pasar 4 años en una universidad sin tener una claridad de que me voy a emplear. Entonces, yo sí creo que los directivos y nosotros, como parte de este ecosistema, tenemos que comenzar a exteriorizar un poquito más lo que nosotros sabemos de la conversión de valor que generamos. Tenemos que decirle al estudiante, venga, es que entrar a la universidad va más allá de conseguir un buen trabajo o de la movilización social, y hacérselo claro. Aunque nosotros seguimos teniendo estas problemáticas de justicia, que es lo que veníamos hablando, de justicia educacional, de acceso y brechas, también es claro de que más pronto que tarde, los que sí pueden acceder a educación superior pueden elegir no hacerlo. Y hoy esa preocupación debe estar más presente que nunca, porque pues estas personas que sí tienen las capacidades económicas para acceder, pues prefieren por facilismo, cultura y mentalidad irse por otras partes. Entonces, aquí también hay que comenzar a hablar de las bases, hay que comenzar a hablar de esa articulación con la media, hay que comenzar a hablar de mentalidad, hay que comenzar a darle a romper paradigmas de la educación, hay que comenzar a darle otro tipo de responsabilidad a la extensión universitaria. Hay que comenzar a hablar de cosas que a nosotros como académicos no nos gusta hablar casi, y es que hay que comenzar a hablar de competitividad y mercado. Entonces, ¿por qué? Porque ya no competimos entre nosotras nomás, ya hay otros actores en el mercado de la educación, y eso hay que reconocerlo, que no están al nivel de la universidad, no están al nivel de la universidad. No son de calidad, no son de calidad, pero la gente los elige. Y la universidad sin estudiantes, ¿qué es? Si no hay estudiantes, entonces, eso es lo que yo diría. En algún momento también lo hablé en un foro aquí en Cali sobre esto, y yo les preguntaba, y bueno, y si no tenemos estudiantes, ¿qué pasa? Y puede pasar, yo no quiero ser fatalista, pero eso es algo que tenemos que tener en mente. Bueno, creo que la charla está súper interesante, pero vamos llegando ya al final de este espacio porque hay que ser juiciosos con los tiempos. La idea es que podamos tener un intermedio receso para ir a tomar algo, almorzar
y poder regresar a nuestro espacio de la tarde donde tendremos también unas ponencias bien interesantes. Yo quiero finalizar dándole de nuevo las gracias a nuestros dos panelistas, a Jennifer, a Camilo, de verdad, muy, muy interesante el diálogo, muchas cosas que atender, que asimilar, que poner en práctica. Me quedo un poco como con unas 4 o 5 elementos tratando de resumir lo cantidad enorme que dijimos. Hablar quizás de liderazgo con diversidad cultural, de liderazgo con justicia educacional, de un liderazgo que nos ayude a derribar también las barreras y un liderazgo para formar liderazgo, que es relevante también en este ejercicio. Quiero invitarlos a todos a que abran sus cámaras, por favor, para que podamos tomar la foto oficial, que nos quede aquí nuestro registro, nuestra evidencia. Y de nuevo, pues agradecer a todos los que nos han acompañado, a quienes intervinieron, sus aportes, sus preguntas, de verdad muy, muy valiosas. Es un escenario en el que podríamos quedarnos el resto del día, pero bueno, hay que responder a los tiempos que nos hemos propuesto. Entonces creo que Franz está por aquí juicioso para poder tomar la foto, tú nos dirás. Sí, claro, por acá estoy. Dame un segundo para quitar los anclajes y de esa manera se puedan salir todos. Ok. El día de hoy tenemos bastante audiencia, entonces hay que tomar 2 fotos. Perfecto. Entonces, enciendan todas sus cámaras, por favor, y voy a estar contando hasta 3. Ok, la primera pantalla, 1, 2 y 3. Ahora voy con la segunda pantalla, 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. A ti. A todos de nuevo, muchas, muchas gracias y los esperamos en la tarde. No se pierdan, no se Sí. desconecten. Seguimos en diálogo. Enrique. Sí, a todos en general. He tenido poco tiempo para compartir virtual, entonces solamente quería cerrar con saludos y agradecimientos a todos realmente, a todo el equipo y a los conferencistas que se lucieron, a María Teresa y a todas las personas que no hemos tenido tiempo para conocernos, pues espero conectarme también en el bloque mañana en la tarde para estar con todos y disfrutar un poquito más con Lisette también, que está por ahí. Todos no crean que no los tengo presentes, pero realmente estoy tratando de alcanzar a estar ya en la virtualidad para compartir incluso con Miriam y demás, a todos en general. Muchísimas gracias por el apoyo a este proyecto de incidencia latinoamericana y que realmente busca seguir posicionando estas temáticas para la transformación. Gracias, Sil, y a todos. Gracias Y a todas. ustedes. Por ahí les dejé mi LinkedIn para que conectemos con las personas que quieran, intercambiemos ideas, lo dejé en el chat. Y bueno, Gracias, muchas hermano. Un saludo allá, Flor. Qué gusto verte, Flor. Me encanta que hayas aceptado Igualmente. la invitación. Tenemos Aquí que conversar. estamos. Sí.